primero con las damas. Mariana Zubik, nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, primero, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata ese proyecto de la coalición cívica que me parece espectacular que la sociedad lo conozca y que la sociedad lo apoye, ¿no? Bueno, en realidad es un decreto de necesidad de urgencia que está en vigencia, es el decreto 62/19, decreto de extinción de dominio, que fue propuesto por el expresidente Mauricio Macri. Y es una herramienta extraordinaria que podría utilizar el presidente Alberto Fernández en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad y crisis profunda que estamos atravesando los argentinos, para poder utilizar el producto de esos bienes. A ver cómo es el tema. La Procuración General de la Nación tiene una oficina, ¿bien?, que es la Dirección General de Recupero de Bienes y Activos Decomisados. Sí. Esta Dirección General, durante los años 2015 a 2018, pudo inmovilizar más de 95.000 millones de pesos, producto de bienes de origen ilícito por delitos de corrupción y narcotráfico. Además de esos 95.000 millones de pesos, inmovilizó aproximadamente 760 bienes inmuebles. 760 bienes inmuebles. Efectivamente, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones. Y lo que hizo también fue trabar inhibición de bienes, 242 inhibiciones de bienes. Esto es lo que está hoy en manos de la Procuración General, de esta Dirección General de Recuperación de Bienes y Activos, que tranquilamente el presidente de la Nación podría echar mano para poder de esta manera financiar, ¿no?, y utilizar para poder enfrentar la pandemia y todos los gastos que esto está generando a la Argentina. Ahora, también tenemos el trabajo que hizo la Unidad de Información Financiera, también del 2015 al 2018. La cifra es aún mayor. Lo que pudo, en función de haber sido querellante la Unidad de Información Financiera, inmovilizar son más de 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos. Efectivamente. Y hay un antecedente interesante de la Procuración General que utilizó esta herramienta, el decreto de necesidad y urgencia por extinción de dominio, y lo que hizo fue volver al Estado, a través de esta Dirección General de Bienes y Recupero de Bienes y Activos, aproximadamente 760 millones de una causa del clan Lozada, una cosa así, que es una banda criminal de narcotráfico que tenía sede en Rosario y tenía redes internacionales. Exactamente. Entonces Casal en su momento lo que hizo fue inmovilizar eso, también entonces está en manos del Estado. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, claro, damos cuenta de una importante suma de dinero que claramente el presidente de la Nación, sin tener que estar cobrándole y tomándole más impuestos a los argentinos, como está sucediendo, claro, efectivamente, con esto que está claramente por suceder en el Senado de la Nación, ¿no? Como usted sabe, la expresidente, que está en el Senado de la Nación, está intentando que la Corte Suprema haga una declaración de certeza para aprobar rápidamente un pedido, que esto seguramente lo va a poder desarrollar bien Alfonso, para poder gravar nuevamente a aquellos que tengan bienes por más de 30 millones, que claramente además gran parte de los exfuncionarios, entre ellas ella y claro, su hijo, sí, estarían ¿no?, involucrados en esa idea. En esa idea. Dos cosas. Primero, como información, no sé si pasaría un proyecto de eso en el Senado. Ya hay algunos senadores, Lole Reutemann, Juan Carlos Romero, Lucía Crexel, la senadora riojana, que están tomando distancia de ese proyecto, así que no sé si le dan los números. Pero la otra cosa es, algo ya se hizo, porque el dinero que se le, que se le tomó a José López, bueno, tengo entendido que ya fue para el Hospital Garrahan. Así es. O sea que se podría utilizar ese ejemplo que ya se hizo para el resto de las cosas, ¿no? Eso fue el Tribunal Oral Federal 1, que efectivamente, gracias a esta herramienta, lo que hizo fue decomisar 9 millones de dólares de los bolsos de López. Ya. Nosotros presentamos ante la Procuración General y ante el Tribunal Oral Federal, junto a la diputada Paula Oliveto, este pedido para que los 9 millones de dólares que revoleó José López, claro, recordemos, ex secretario de Obra Pública del expresidente de la Nación. Mano derecha de Julio De Vido. Mano derecha de Julio De Vido, Cristina Fernández de Kirchner. Estos bolsos, que eran 9 millones de dólares,
gracias a este pedido que hicimos ante la Procuración y ante la Fiscalía dio lugar. Utilizó esta herramienta y decomisó esos 9 millones. Y esos 9 millones van a ir tanto al Hospital Gutiérrez como al Hospital Garrahan, ¿no? Entonces, tenemos este antecedente. Tenemos 2 antecedentes importantes. Tenemos el decomiso de un montón de bienes inmuebles y activos. Tenemos el embargo millonario de gran parte de estas causas de corrupción y de narcotráfico. Y tenemos en manos de la Procuración General, fundamentalmente de la Dirección General de Bienes y Activos, más de 95.000 millones de pesos que podrían ser utilizados claramente en este momento para poder paliar esta situación de emergencia extrema que estamos viviendo los argentinos y no tener que ir a meterle la mano en el bolsillo a quienes en realidad tienen que estar fuertes para poder enfrentar las consecuencias de esta crisis. De lo que pasó en desarrollo social, ¿qué piensa de Daniel Arroyo? ¿Qué piensa de cómo se manejaron con estos sobreprecios? No solamente en eso que descubrió Diego Cabot en el Diario de la Nación, sino que ya se empieza a conocer que en varios ministerios aprovechan esta situación, no hay licitación, no hay ni siquiera compulsa de precio y van como en las viejas épocas, ¿no? Bueno, en realidad eso descubre algo mucho mayor, ¿no? Nosotros cuando el presidente decreta la cuarentena y el aislamiento, lo primero que planteamos fue lo siguiente: entendemos que la legitimidad del estado de emergencia radica en la defensa del orden constitucional por sobre todas las cosas. Claro. Entonces, en tal sentido, nosotros entendemos que a mayor emergencia, más constitución. Que frente al desamparo que esto genera, mayor amparo de los poderes del Estado. Y frente a la crisis institucional que significa un estado de emergencia, mayor tutela judicial efectiva. ¿Bien? Es decir, entendiendo estos 3 órdenes, es que nosotros en ese momento nos sorprendió que el Poder Judicial, por ejemplo, de alguna manera se suspenda, ¿no? Sí. Quedó congelado, salvo para dejarlo libre a Vudú, prácticamente está congelado. Así es decir, ellos continuaron con lo que fue la estrategia inicial en lo que ha sido el ejercicio de poder de este gobierno, porque entendamos también esto, cuáles han sido hasta ahora los ejemplos en el ejercicio de poder de este gobierno desde que asumió el 10 de diciembre. Nosotros denunciamos en diciembre, cuando fue esta sesión maratónica de la ley de emergencia, que en realidad fue un ajuste feroz a los jubilados y al sector de la clase media. Ahí se aprobaron 9 emergencias, que fueron las herramientas que hoy está utilizando el gobierno para, de manera arbitraria y con bastantes excesos. Entonces nosotros lo que queríamos era tratar de evitar estos excesos que te da el poder de policía. Es decir, el estado de emergencia te da un poder de policía que en manos de un régimen totalitario claramente te puede significar excesos y arbitrariedades. Claro, entonces, desde nuestro espacio político, desde la coalición cívica, lo primero que planteamos y se le llevó en mano al presidente de la Nación fue la propuesta de crear un comité de emergencia interpoderes. Nosotros planteamos esto porque entendíamos que era necesaria, sí o sí, la presencia absoluta de los 3 poderes del Estado justamente para evitar esto que me acabas de mencionar, ¿no? Claro. Estos excesos, estas arbitrariedades que estamos viendo también y que han sucedido a lo largo y a lo ancho del país, cuando algunos intendentes, con barricadas intentaban que no se ingrese a sus localidades, o gobernadores también, ¿no? Que evitaban que se ingrese a sus provincias y cortaban los límites de ingreso a esas provincias. Y luego un montón de medidas que de alguna manera están vulnerando las garantías de los ciudadanos. Entonces, primero entendíamos que esto era clave. Los 3 poderes del Estado, coordinados, trabajando. El Poder Legislativo tiene un rol esencial, que es el de control y auditar al Poder Ejecutivo, pero por sobre todas las cosas el Poder Judicial. El Poder Judicial es el garante en este momento de que la Constitución se cumpla, porque estamos viendo también, de alguna forma, violaciones sistemáticas a la libertad de expresión, con lo que ha sido el ciberpatrullaje manifestado por la ministra Frederick, que a la sazón, déjame recordarte, nosotros presentamos un pedido de juicio político, apenas asumió, por sus expresiones respecto a Hezbollah, que ella decía que no era un grupo terrorista, y respecto a su intervención con el caso Nisman, es decir, con los peritos del caso Nisman, que dijo que iba a intervenir en eso. Sí. Entonces, teniendo los antecedentes del ejercicio del poder, estamos en una situación grave de esta crisis que ha doblegado y está diezmando al mundo.
Entonces, lo primero que tenemos que dar garantías desde la oposición y desde el Congreso de la Nación es justamente el tema de pesos y contrapesos y el equilibrio, y por sobre todas las cosas, el respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Entonces, el tema de las compras con sobreprecios era, déjeme decirle, Alfredo, casi una obviedad que iba a suceder. Tenemos los antecedentes de este gobierno, las mismas personas que están gobernando, que gobernaron durante 12 años, que sabemos que tienen las mismas mañas y que, aprovechando una situación de emergencia que lo que te hace es que vos no vayas por los canales de la legalidad, claro, sino que te vayas sorteando otro, es decir, contratación directa, no licitación, no se simula, es decir, simulación de compulsa pública, etcétera. Era obvio que iba a suceder esto con el tema de los sobreprecios. Entonces, el tema acá no es la sobreactuación tampoco, porque también lo que veo en esto fue una sobreactuación desmedida del presidente de la Nación diciendo que iba a quitar a estas personas cuando además uno de ellos ya tenía una causa por corrupción. Sí, claro, lo habían echado de Almirante Brown por eso. Tengo una respuesta muy breve, porque le quiero hacer una pregunta más y me está quedando sin tiempo. ¿Usted cree que Daniel Arroyo ha sido parte de esa corrupción o ha sido sorprendido en su buena fe? No tengo idea, no, la verdad no podría emitir un juicio de opinión al respecto. Yo lo que creo que más que emitir juicios de opinión, lo que tiene que haber ahora es el control total y absoluto de los tres poderes del Estado articulados sobre esto, y evitar esto, y por sobre todas las cosas una investigación rigurosa en todos los ámbitos, no solo el gobierno nacional, también en la ciudad de Buenos Aires.